cientos de miles de muertos y millones de desplazados. La policía secreta siria mejoró mucho monitoreando las redes sociales. La guerra se libra en el campo de batalla y en línea. Si los comprometes, Assad podría venir y hacerlos arrestar y asesinarlos. Los hackers conectados al régimen sirio atacan a la oposición. ISIS está adoptando todo lo que tuvo mucho éxito en Siria. A veces las consecuencias son letales. ¿Era buen hacker? Por supuesto, y es por eso que yo supongo que subió tanto dentro del Estado Islámico. ¿Siria es el modelo de cómo se librarán las futuras guerras? Como reportero de Seguridad Nacional de Vice, sigo la guerra siria desde su inicio. En el 2011, un movimiento popular democrático se propagó en el Medio Oriente. Se alimentaba en parte de las redes sociales y lo conocían como Primavera Árabe. Pero Siria era diferente, era discreta. Dirigida por el dictador Bashar al-Assad, a los ciudadanos los aterrorizaba la policía secreta. Las masas eran torturadas y apenas tenían acceso a Internet. Entre las protestas en países cercanos, el régimen de Assad cometió el error de restaurar el acceso a Facebook y a YouTube. Casi de inmediato estallaron las protestas en todo el país. Debía hablar con alguien que estuviera en las calles cuando las protestas iniciaron. 3 semanas después de que llegué, iniciaron las protestas callejeras y eso ensombreció rápidamente todo lo que hacíamos. Robert Ford fue el último embajador norteamericano que hubo en Siria. Cuando él abrió Internet, no pudo ser solo por razones benevolentes. ¿También hubo una razón de vigilancia ahí? Cuando la revolución en Siria comenzó, inicialmente no creo que los policías de a pie y elementos de la policía secreta realmente entendieran lo que eran las redes sociales. Conocí una vez a un protestante y fue detenido. Esto fue en los suburbios de Damasco. Cuando fue llevado a la estación de la policía secreta, revisaron su mochila frente a él y estaban sacando todo y dijeron, ¿dónde está el Facebook? ¿Dónde está el Facebook? Como si fuera un libro con páginas. Y eso fue al inicio. Conforme pasó el tiempo, la policía secreta de Siria mejoró mucho al monitorear las computadoras y también las redes sociales. Las protestas continuaron, pero Assad no cedía el poder. En cambio, envió soldados para intentar sofocar el levantamiento. El mundo observó en YouTube la sangrienta represión. Dalshat Othman publicaba videos en YouTube y Facebook durante los primeros días de la revolución. Lo hizo un blanco del gobierno y tuvo que huir del país. Por su seguridad elegimos una ubicación anónima para hablar. El material de video era el contenido más importante que podía salir de Siria. Perdimos a muchos amigos mientras filmaban. ¿Disparaban a las personas que tenían cámaras? Por supuesto, le disparaban a la gente o los puntos de control te detenían y revisaban qué había en tu celular. ¿Pero el régimen fue capaz de contener a Facebook o al menos hackearlo de alguna manera para obtener algo de esa información que los ayudaría a reprimir a los protestantes? Sí, pudieron acceder a muchas cuentas, pudieron hackear a bastantes líderes opositores sirios en aquel tiempo. Y remontándonos a mayo del 2011, fue la primera vez que el gobierno sirio implementó un ataque de intermediario contra lo que era el certificado SSL de Facebook. Explícame qué es un ataque de intermediario. El término ataque de intermediario llegó porque hay alguien en el centro intentando atacarte. Lo que hizo el gobierno sirio en ese tiempo fue lanzar a los usuarios un certificado SSL falso. Ahora, el SSL es como un sobre y una llave. La llave está en Facebook. Facebook te envía un sobre para meter tu información y que luego lo cierres y lo envíes de vuelta a Facebook. Pero los proveedores sirios de Internet recibían el sobre de Facebook y lo reemplazaban con otro del que sí tenían la llave. Su propio sobre. Lo enviaban al usuario sirio. El usuario introducía sus credenciales de usuario y contraseña, enviaba mensajes, publicaba y demás cosas, lo devolvía y los proveedores de Internet lo abrían, copiaban la información y lo devolvían a Facebook. Ahora Assad usaba Internet para exponer redes completas de activistas. Ya identificados, eran arrestados y torturados, a veces hasta la muerte. La prensa internacional explotó con encabezados detallando represión y cuentos de tortura, creando una pesadilla de relaciones públicas para Assad. Los soldados desertaron de las fuerzas de Assad. Unos formaron el Ejército Libre Sirio y el país se vio inmerso en una guerra entre rebeldes y el régimen. Pero Assad tenía seguidores y algunos de ellos eran hackers. Decidieron formar una milicia cibernética. La llamaron el Ejército Electrónico Sirio. Brian Merchant es un reportero de Motherboard que investigó el origen del grupo. Nos reunimos en las oficinas de Vice en Brooklyn.
El ejército electrónico sirio es un grupo activista de hackers. Son seguidores de Bashar al-Assad. Quieren exponer a los medios como un fraude y exponer al ejército libre sirio como terroristas. Y para lograrlo, básicamente ejecutaron una serie de ataques de alto perfil. ¿Solo son propagandistas? A fin de cuentas, ese es su rol, sí, son propagandistas. Se dedicaban a desfigurar sitios web, pero a veces tenían consecuencias mundiales. El ejército electrónico hackeó la cuenta de Twitter de la prensa asociada y tuiteó que la Casa Blanca había sido atacada. El mercado de valores estadounidense se fue a pique hasta que se expuso que era un tuit falso. En la cima de la jerarquía de la milicia había un hacker conocido como The Pro. Brian recibió un dato que supuestamente exponía la identidad de The Pro. Él lo contactó. Yo estuve diciéndoles que teníamos información sobre él y básicamente podíamos clasificarlo como el líder. Y él se puso muy nervioso, disgustado y lo negó en una serie de correos y dijo: si tú me expones, entonces serán hackeados. Hackearemos a Vice. Brian hizo su publicación. The Pro cumplió su palabra y Vice fue hackeado. Decidí rastrear a The Pro. Accedió a chatear en línea. Le pregunté si el ejército de hackers se percibía como soldados. Dijo: soldados de Internet es el término preferido. Los soldados reales están en las trincheras. Yo quería saber si el ejército electrónico estaba bajo control oficial de Assad. The Pro aseguró que no estaban afiliados al régimen gubernamental, pero que usaban canales para entregar información importante. Se probó que esos canales eran peligrosos para los protestantes opositores. Fueron capaces de recolectar mucha información, hackeando a mucha gente, y publicaron. Alrededor de 11,000 cuentas estaban comprometidas de varias maneras. ¿Y compartían esto con el régimen? Por supuesto. Hemos visto mucha organización entre ellos y el gobierno sirio, intercambiando información entre ellos o intercambiando blancos entre ellos. Meses después de hablar con ellos, The Pro, o Ahmed al-Agha, como lo identificó Brian, fue acusado de cargos por hackeo por el gobierno estadounidense. El ejército electrónico sirio obtuvo la atención del mundo con hackeos de relaciones públicas, pero no eran los únicos hackers aliados de Assad. En Siria, lo que comenzó como un movimiento popular democrático se convirtió rápidamente en una guerra civil. Assad respondió en el campo de batalla con una agresiva campaña de bombas de barril. En línea, el internet sirio estaba infectado con malware. Eva Golperin es una hacker. Comenzó a rastrear cibermilicias poco después de que las protestas fueran un conflicto sangriento. Fue mucho antes que su investigación reveló una peligrosa milicia conocida como el equipo de malware sirio. Usaban Internet para reunir información de las fuerzas opositoras. Para empezar, no hay solamente un equipo de malware sirios. Pudimos rastrear por lo menos 2 actores distintos en este espacio. Estos 2 grupos de malware atacaban a miembros de la oposición siria y cualquiera que se opusiera a Assad. Y casi toda esta gente se ubicaba dentro de Siria, a veces en el territorio que Assad aún controla, a veces en el territorio que Assad ya no controla, y a veces miembros de la diáspora siria que se volvieron un poco más influyentes y poderosos conforme el conflicto ha continuado y más gente se ha ido. ¿Y las herramientas que usaban eran distintas? Sí, los equipos de malware que rastreamos usaban herramientas de acceso remoto como Extreme Rat, Dark Comet, Black Shades. Algo como Rat, ¿cómo funciona en realidad? La herramienta de acceso remoto es algo que, una vez que el ataque logró que la instalaras en tu máquina, les permite hacer cualquier cosa que tú hagas en tu computadora y registran cada tecla que presionas, hacen capturas de pantalla, pueden ver por la cámara web y escuchar por el micrófono. Cualquier cosa que seas capaz de hacer, la pueden hacer y pueden extraer información desde donde ellos están. Y este acceso remoto es económico o gratuito y pueden conseguirte el control completo de la computadora de alguien si logras que alguien lo instale en su computadora. En el 2012, las fuerzas de Assad usaron Dark Comet para monitorear grupos de oposición en Alepo. Ocultaron el malware en un PDF que decía contener instrucciones para ayudar a la ciudad, que estaba bajo el yugo del régimen. En cuanto el blanco descargó el PDF, el malware se instaló y los oponentes de Assad estaban siendo vigilados. Era gente que aún estaba en territorio sirio y territorio controlado por Assad, y si tú lo comprometías, las cosas se ponían muy peligrosas para ellos, porque Assad podía venir y hacer que los arrestaran y asesinaran. El ciberespacio en Siria ahora es ridículamente, extremadamente sucio. Lleno de malware, lleno de phishing, lleno de muchos ciberataques que verdaderamente lo hacen un espacio
inseguro para el usuario. Las facciones que buscan información pueden alimentar a sus grupos. No les importa si es malware, si abrirá una puerta trasera en tu máquina para una facción externa, no les importa, solo quieren el acceso. Suena mucho a la guerra actual. Es igual que la guerra actual, es 100% un reflejo de la guerra que ocurre actualmente. Pronto, Dark Comet se usó para potenciar la guerra cibernética. Los hackers pro-Assad, difíciles de implicar, pero ahora en todo el internet sirio, lanzaron un ataque diseñado para robar planes de ataque del ejército libre sirio. Los planos detallaban la estrategia para recuperar la ciudad de Kirbet Gazale, un punto clave de la rebelión. Nart Vilnev trabajaba como investigador para FireEye cuando descubrió el hackeo, y fue la persona perfecta para decirme cómo fueron robados los planes. Había mapas hechos a mano. Se tomaron fotos de ellos con celulares y se distribuyeron a unidades de ataque. Listas de individuos con nombres, teléfonos, si tenían armas o no. Eso es exactamente valioso en una zona de conflicto. El hackeo no fue técnicamente complejo. En su lugar se apoyó con la ingeniería social, una técnica en que los hackers engañan al blanco mediante manipulación psicológica. Los hackers iniciaron contrato con Skype, presentándose como hermosas mujeres. Iniciaban conversaciones, establecían una especie de relación con ellos, les pedían que enviaran una fotografía de ellos y los halagaban para luego decirles, ¿quieres ver una fotografía mía? Y cuando enviaban esa fotografía realmente era el malware. Comprometían al individuo para más tarde poder extraer completo de chats de Skype su historial y también de quienes usaran esa computadora. Obviamente no podemos apresurarnos a concluir quién es el responsable, pero definitivamente parece ser, es un grupo que actúa para beneficiar el régimen de Assad y tiene una conexión con Líbano. Tenía sentido que los hackers de Líbano, tal vez afiliados con el Hezbollah, pudieran apoyar a Assad. El Hezbollah es el representante político de Irán en Líbano, e Irán es aliado del régimen sirio. Encontramos un documento que supuestamente es una filtración de la inteligencia siria que no podemos verificar, que habla de las tácticas que vemos que este grupo usa para atacar a la oposición, incluyendo el uso de falsas personas femeninas para intentar atrapar a los individuos y otros esfuerzos para desacreditar a la oposición en línea. Para el 2013, el Hezbollah enfrentaba a rebeldes sirios en el campo de batalla. Ahora los hackers pro-Assad, ubicados en Líbano, también los enfrentaban en el ciberespacio. Pero el apoyo de los aliados sirios no le bastó a Assad para mantener a raya una amenaza creciente: el Estado Islámico. En Siria, la guerra causaba la fractura del país. Luego llegó ISIS. Los yihadistas se establecieron en Raqqa. Se apoderaron de la tierra y desataron una ola de terror. Como el ejército electrónico y los equipos de malware que les antecedieron, el Estado Islámico también perseguía a sus oponentes en el frente digital. Los crímenes se grabaron en videos de ejecuciones de alto perfil distribuidos en Internet. Estos grupos de individuos no son humanos en absoluto. Al publicar los videos para que sean vistos, buscan aterrorizar a las personas que viven permanente bajo su yugo, y con eso ellos logran evitar que haya un levantamiento. Rami Abdul Rahman sabe lo que se siente ser blanco de ISIS. Es un activista sirio que vive en el Reino Unido luego de buscar asilo hace más de 15 años. El exponer crímenes de guerra en Siria lo hizo un blanco. Fue hackeado por simpatizantes del terrorismo y pusieron su rostro con el yihadista John, el infame verdugo de ISIS. Buscaban su información y destruyeron su servidor. Oye, ¿cómo te hizo sentir verte con un overol anaranjado? Ciertamente fue la primera vez que sentí una amenaza y que la muerte me rondaba de manera cercana como nunca antes y que debía irme de ahí. Cientos de yihadistas británicos ya se habían unido anteriormente a ISIS, así que no tendrían problema en encontrarme fácilmente estando aquí. Alguien podía venir a matarme en Inglaterra, para acercarse a Dios como acostumbran hacerlo en Siria después de que son reclutados y reciben un gran lavado de cerebro. ¿Pero quién estaba detrás del hackeo? Me estoy comunicando en línea con combatientes del Estado Islámico. Con algunos me comuniqué con un mensaje de texto. Junaid Hussein fue uno de esos combatientes. En Siria era conocido como Abu Hussein al-Britani, el arquitecto del ejército cibernético del Estado Islámico. Pero antes que viajar a Siria para unirse a ISIS, Junaid era un chico común inglés, conocido como Trick, del ahora disuelto colectivo británico de hackeo Team Poison. Viajé a Newcastle para reunirme con el hacker ex colega de Junaid, MLT. Por motivos de seguridad no mostraremos su rostro. ¿Cómo era Trick en los tiempos previos al auge del Estado Islámico? Hace unos años él era alguien normal. Bebía un trago, disfrutaba de las cosas que hace la gente británica, porque él es británico. Él creció aquí y fue al colegio aquí y todo.
Trick hackeó el correo de la asistente personal de Tony Blair. En conjunto con MLT inundó la línea antiterrorista del M-16 con llamadas de broma. ¿Sabe algo de Team Poison? ¿De qué? He escuchado de Team Poison, sí. Avergonzamos gobiernos y evadimos a la policía. Sí. Muy bien. Lo hicieron como acto de protesta política, pero también por gusto. Ambos fueron arrestados, pero solo Junaid fue a prisión. ¿La prisión cambió a Junaid? Sí, definitivamente se volvió más amargado. También un tanto más obstinado. Él se volvió más introvertido. Se volvió menos sociable, mucho menos dispuesto a reírse. Se volvió mucho más serio. Fue cuando él realmente comenzó a odiar al gobierno británico y a odiar a las autoridades. Creo que él se sintió mucho más perseguido y mucho más rechazado por la sociedad. ¿Cómo se radicalizó? Honestamente no lo sé, simplemente ocurrió así. No pareció ser un proceso que fuera gradual. Más bien un día era un sujeto muy normal. No sé cuándo comenzó, pero creo que fue cuando él estaba en prisión. Porque luego del hackeo a Tony Blair, tal vez era uno de los hackers británicos más famosos. Sí, exactamente, y su perfil se conoció y estaba en los noticieros. La gente sabía de él. No estoy seguro de si ellos llegaron a él o si él llegó a ellos. Pero ocurrió de un día para otro. Y después terminó yendo a Siria. Yo aún estaba en contacto cuando él estaba allá, pero yo ya no podía seguir considerándolo mi amigo, teniendo en cuenta que él estaba involucrado. ¿Era un hacker hábil? Sí, definitivamente. Es decir, entrar en las cuentas de Facebook realmente no era algo difícil para él. Lo hacía como si nada. Y es por eso que creo que ascendió tanto. Dentro del Estado Islámico obviamente valoraron su grandiosa habilidad. Y obviamente fue un enorme blanco para Estados Unidos. Y si era un blanco tan grande era por una razón. En agosto del 2015, Junaid murió en un ataque aéreo. Pero antes de ser asesinado, se cree que Junaid llevó a cabo otro ciberataque. Este fue diseñado para exponer la ubicación de los críticos del Estado Islámico para que fueran capturados y asesinados. En Siria, los ciberataques eran realizados por grupos afiliados al régimen de Assad para librar la guerra en línea. Cuando ISIS llegó, pareció adoptar técnicas similares para atacar a sus oponentes. ISIS afirma que los hombres ejecutados en este video son miembros de Al-Raqqa es masacrada en silencio, un grupo de activistas que documentan y exponen las atrocidades del llamado Estado Islámico. Hamoud Mohamed Al-Mossa está a cargo de la ciberseguridad del grupo. Accedió a hablar por Skype desde una ubicación secreta. Hamoud, explícame cómo cazaba a ISIS a miembros de tu organización en línea. حمود كيف ايسيس كانوا عم يلاحقوكم على الانترنت يعني كيف قدروا يوصلوا لكم او اذا قدروا؟ Recibí un correo con malware de alguien que afirmaba pertenecer al gobierno canadiense. O cualquier grupo con una petición con esa información de la ubicación de los lugares en las imágenes con coordenadas. Analizamos también los archivos que nos enviaron por correo. Y resultaron ser malware, diseñado para poder rastrear tu ubicación y para poder tomar control de la información que hay en tu computadora. No puede demostrarlo, pero Hamoud cree que Junaid Hussein orquestó el ataque para que ISIS pudiera ubicar y matar a la oposición. Por suerte, Hamoud no fue engañado por este ataque y no descargó el malware. Pero otros sí, y perdieron la visa como resultado. ISIS está adoptando casi todo lo que tuvo mucho éxito en Siria. Hablando de imágenes, hablando de video, hablando de ciberataques. Y de nuevo fueron técnicas que se intentaron esencialmente al inicio de la guerra civil en Siria. Exacto, y aquí estamos y están adoptándolas de nuevo. Esta guerra demostró que los ejércitos de hackers pueden asistir a los soldados en el campo de batalla, porque las herramientas se usan fácilmente y son gratuitas. Estas herramientas son cada vez más accesibles para todos, y la idea completa es que estas herramientas no estén solo en manos de los chinos o rusos o el gobierno norteamericano, sino que simples personas como tú o como yo, con las peores intenciones, tenga estas herramientas y haga espionaje relativamente sofisticado. ¿Es igual para el campo de batalla? Por supuesto. Conforme sigue la guerra, la inteligencia en el campo de batalla se vuelve más importante. Esta clase de vigilancia se vuelve parte de la batalla y parte del plan de ataque. En muchos casos es la simple ingeniería social, pero son muy efectivos con ella. Los tipos de blancos que ellos persiguen suelen ser individuos
activos en Twitter y Facebook y no necesitan usar algo particularmente avanzado para hacer el trabajo. En Siria, el problema no solo es el hackeo mismo, sino la incapacidad de los blancos para protegerse. Ya no puedes estar realmente seguro de qué lado estás viendo o qué tipo de actor está involucrado o si estás viendo un tipo de bandera falsa. Se vuelve más y más turbio cada año. Siria es un país, o solía ser un país, cuyo gobierno te espiaba todo el tiempo. Eres vigilado permanentemente. Los sirios en realidad no eran capaces de cambiar su comportamiento para poder saber que tienen el derecho a su privacidad o para protegerse. Así que lo mismo aplica ahora con lo que ocurre en el ciberconflicto en Siria. Las personas no tienen conocimiento de la protección o por qué es necesario protegerse. Yo creí que tenía muy buenos protocolos de seguridad al tratarse de cifrado, de la evasión o incluso protocolos para lidiar con la gente. Esto fue así hasta que alguien vino y era un periodista, no de Siria, y comenzó a filmarme. Y fui arrestado. Obtuvieron acceso a toda nuestra información. Y ese fue el momento en que tuve que huir de inmediato del país. Descubrí que esa seguridad no se trata solo de uno mismo. Se trata de toda la red en la que tú trabajas. Cuando el movimiento pro democracia comenzó en el 2011, pocos imaginaron que Siria se fracturaría en un caos mortal. Y nadie adivinó el importante papel que jugaría Internet, no solo en el campo de batalla, sino para destruir la libertad de expresión. Mientras el futuro del país pende de un hilo, una cosa es segura: Siria ofrece una terrible visión de cómo las batallas del futuro se desarrollarán en línea y fuera de ella.